Vale, bueno. Vale, ya, sí, ya está grabando. Perfecto, pues nada, voy a contar cómo pasar de Visual Force a Lightning en 3, 2, 1. Vale, esta es una slide que tenemos que incluir la gente que trabajamos en Salesforce porque Salesforce está en la bolsa, ¿no? Y entonces si nosotros hacemos lo que le llaman Looking Forward Statement, que sería hablar de una funcionalidad que todavía no ha salido, pero que va a salir próximamente o que está en beta o así, la gente puede hacer compras de acciones que no influenciadas por esa información. Por eso decimos que lo que se dice Forward Looking Statement es que todavía no está en el mercado y que podría cambiar, ¿vale? Y después de este rollo, bueno, pues realmente cuando hablamos de pasar de Visual Force a Lightning, por eso he llamado Lightning a la charla y no Lightning Web Components, ¿vale? Espera, un segundo, Alba, perdona. Yo no veo tu pantalla, no sé si los demás la estáis viendo. Me dice que no sé si los demás sí. Vale, pues debe ser cosa mía. Vale, entonces nada. Ok, sigue. Ya miraré a ver qué pasa. Vale. Bueno, pues lo que os digo, cuando vamos de Visual Force y queremos empezar a desarrollar en las nuevas tecnologías de Lightning, ¿no? Tenemos que pensar a alto nivel qué significa desarrollo de User Interface, especialmente en Salesforce, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos muchísimas herramientas para desarrollar User Interfaces en Salesforce. No solamente tenemos la parte de Lightning Web Components, los componentes Aura y Visual Force, que también funciona y realmente si tenéis Visual Force que queréis utilizar en Lightning Experience, se pueden seguir utilizando, sino que tenemos también toda la parte de programación declarativa, ¿vale? Ahora le llamamos low code porque la mayor parte de veces con la programación declarativa tú creas a lo mejor una página en App Builder que la creas con point and click, pero siempre se puede extender con código, ¿no? Porque puedes crear otras partes que estén hechas con códigos, igual que con Flow, por ejemplo, o la Utility Bar, que puedes introducir componentes que ya existan, pero puedes crear componentes personalizados e incluirlos ahí, ¿vale? Todas estas herramientas es muy importante no pasarlas por alto, ¿vale? Y yo voy a centrar la charla en Lightning Web Components, pero al final os haré una pequeña demo de una charla que hice hace tiempo que cogía una página Visual Force que estaba enteramente escrita en código en Classic y la convertía a Lightning utilizando muy poquito código, ¿vale? Utilizando sobre todo funcionalidades estándar y así. Si ya nos ponemos a hablar de lo que serían las herramientas de código que podemos utilizar en Lightning para desarrollo de UIs, pues ya tenemos ahí un lío, ¿no? Porque tenemos Visual Force, que salió en el 2008, luego tenemos Aura, que algunos me habéis dicho que está por ahí, que ya lo habéis tocado y que lo conocéis, y ahora ha salido Lightning Web Components, ¿no? Y hay mucha gente que no entiende por qué se ha hecho este cambio de Lightning Web Components, ¿vale? Para entender esto es importante mirar al panorama de los web standards y cómo ha evolucionado desde el año 2014 hasta ahora, ¿vale? Si veis en la grafiquita esta, hay un crecimiento exponencial, hay una curva exponencial de todas las cosas que se han ido estandarizando en cuanto al desarrollo web. Y de esas cosas que se han estandarizado, el número de navegadores web que lo soportan, porque a lo mejor en 2014 ya había algunos navegadores que soportaban ciertas características de, por ejemplo, de las versiones de JavaScript más modernas, pero es que ahora, en 2019, que es cuando salió Lightning Web Components, casi todos los navegadores soportan ya todas las estructuras de JavaScript modernas, más todo el tema de Web Components, que son en los estándares en los que se ha basado Lightning Web Components, ¿vale? Entonces, Salesforce, ¿qué dijo? Bueno, pues vamos a olvidarnos del tema este de Aura, vamos a hacer que todo sea compatible por si se quiere utilizando, si se quiere seguir utilizando, pero vamos a hacer un framework nuevo que va a ser una capa muy finita que va a incluir lo mínimo posible para que sea sencillo crear componentes web en la plataforma,
¿vale? Web Components es un estándar, se pueden crear Web Components con otros frameworks, por ejemplo el de Google, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros hemos creado nuestro propio framework que te da una serie de funcionalidades que te van a ayudar a trabajar con la plataforma. Por ejemplo, toda la capa de servicio de acceso a datos, ¿vale? A modificar la base de datos de Salesforce y a traerte registros y demás. Toda la capa de seguridad y algunos componentes que ya están montados, ¿vale? Entonces, si vienes del mundo Visual Force, tanto si vienes del mundo Visual Force como si eres una persona que ha empezado con Lightning Web Components o con Aura y no tiene todavía muy claro cómo funciona por dentro, es muy interesante hacer esta comparativa de aquí, ¿vale? Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos cómo funcionan las peticiones y el renderizado HTTP en Visual Force, ¿no? O en un... me valdría cualquier lenguaje de renderizado de etiquetas que se hace a nivel de servidor, no solamente Visual Force, ¿vale? Por ejemplo, JSP también. Entonces, ¿qué ocurre en el ciclo de peticiones clásico de Visual Force? Porque también hay algunas cosas más avanzadas en Visual Force que te permiten hacerlo de otra manera, ¿no? Pero en el clásico, pues lo que ocurre es que el cliente pide la página, ¿vale? Y es el servidor siempre el que renderiza la página. Entonces, si después el usuario toca un botón o hace scrolling o cualquier tipo de acción en la página que tenga que derivar un nuevo renderizado de la página, se vuelve a hacer una petición al servidor y el servidor, teniendo en cuenta todo el estado que se pasa entre el cliente y el servidor, vuelve a renderizar la página, ¿no? Así es como funcionaba la parte más clásica de Visual Force. Entonces, ¿cómo funciona Aura, que funciona así también, y Lightning Web Components? Lo que hacemos es que pasamos toda la carga de renderizado al cliente, ¿vale? Al navegador. Con esto se está liberando la carga de todos los servidores de Salesforce. Todo va a ser mucho más rápido. Podemos utilizar funcionalidades del navegador, como el tema de caché y demás, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que cuando se hace una petición al servidor de un Lightning Web Components, que además un Lightning Web Component normalmente va a ser algo más chiquitito, ¿vale? Ya no va a ser un paradigma en el cual tú diseñas una página entera y pasas de página a página, sino que diseñas una página compuesta de componentes y vas actualizando los componentes chiquititos de la página. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando se pide un componente, el servidor devuelve la definición del componente, ¿vale? Lo que devuelve es un archivo JavaScript. O sea, tú cuando estás salvando un Lightning Web Component que tiene HTML, JavaScript, CSS y más cosas, ¿vale? Todo eso, cuando tú lo salvas, se compila. El engine de Lightning Web Components está compilando ese código en otro fichero JavaScript. Y ese fichero JavaScript es el que se devuelve al cliente, al navegador, ¿vale? Entonces, tu navegador, con ese fichero JavaScript, es capaz de renderizar el componente, de responder a eventos que pasen en la página, como por ejemplo lo que os decía antes, de darle un botón, hacer scrolling o lo que sea, y de observar los cambios en el estado del componente. O sea, el estado del componente ya no se pasa entre el cliente y el servidor como se hacía en Visual Force, sino que se utiliza un patrón que se llama Pattern Observer, que observa las propiedades que tú has marcado como observables o traqueables, ¿no? Que se diría en Lightning Web Components. Y esto es muy, muy importante entenderlo, ¿vale? Aunque ya es... O sea, yo me acuerdo al principio cuando era capaz de producir Lightning Web Components, no entendía bien cómo funcionaba esto y ahora pues lo entiendo mejor y me viene muy bien. Vale, pues como os digo, Lightning Web Components está basado en estándares web, ¿vale? Y me gusta a mí siempre explicar cuáles son estos estándares porque hay mucha gente que cuando se pone a ver el código de un Lightning Web Component cree que es todo custom, que es todo personalizado, creado por Salesforce y que a lo mejor las diferentes sentencias que vamos encontrando o
o palabras clave, ¿no?, del lenguaje, creemos que es algo que Salesforce ha creado. Y no es así. Es algo que viene de un estándar web que los navegadores soportan nativamente, que es uno de los motivos por lo cual es mucho más eficiente Lightning Web Components que Aura, por ejemplo, y viene también del lenguaje JavaScript, pero de las versiones más nuevas. A mí me pasó que yo aprendí JavaScript hace, no sé, 10 años y cuando empecé con esto pensé, bueno, si yo sé JavaScript. Y cuando me puse a tocarlo ya realmente, me di cuenta de que no sabía tanto JavaScript porque no conocía todas las sintaxis nuevas, que al principio puede parecer súper complicada, pero que luego enseguida te das cuenta de que es mucho más útil y solventa una serie de problemas que tenía la sintaxis anterior de JavaScript, ¿vale? Entonces, a lo que iba, las especificaciones en las que está basada Web Components son 4. ¿Vale? Por cierto, si tenéis preguntas en el chat o lo que sea, me podéis ir diciendo, ¿vale? Que yo lo tengo aquí abierto y voy contestando. Vale, la primera sería HTML templates, ¿vale? Y esta especificación lo que dice es que tú puedes definir un trozo reusable de código HTML que empiece por la palabra template, que es un tag de HTML. Se me ha cerrado el chat, no sé por qué. Ya está. Y que entonces con las APIs web, ¿vale? Las APIs del DOM, tú puedes insertar en una parte del DOM, que sería una parte de tu página web, por así decirlo, instancias de ese template, ¿vale? Pues cada Lightning Web Component va a pertenecer a un template, va a estar definido por un template. Sin embargo, esta parte de aquí no la vamos a tener que hacer porque la hace el framework por nosotros. O sea, el framework lo que hace es simplificarnos la vida. Vale, ¿qué otra especificación tenemos? Pues tenemos la especificación de Custom Elements. Seguramente conozcáis elementos HTML como puede ser el P que se utiliza para crear un parágrafo, no me sale en español, párrafo, ¿vale? Div, span, esos los conocéis seguro, ¿no? Pues esta especificación lo que define es cómo crear elementos personalizados en los cuales tú defines tanto la vista como el comportamiento. Y lo que te dice es que si tú te creas una clase que se llame con el nombre de tu componente que te vas a crear o tu elemento personalizado, que extienda de HTML element, que es una clase que forma parte del estándar, ¿vale? Que no es de Salesforce, pues ahí puedes especificar el comportamiento de tu componente y tú luego podrías utilizar ese componente y, por ejemplo, si ese componente tiene definidos atributos, pues pasarle valores y demás, ¿vale? Y reutilizar ese componente igualmente en diferentes páginas. Esto de clase, constructor, etcétera, es algo de las versiones nuevas de JavaScript. Antes no se podían crear clases en JavaScript y ahora sí. Tampoco es nada específico de Salesforce. El siguiente estándar en el cual está basado son los módulos de ECMAScript 6, ¿vale? ECMAScript 6 son las diferentes versiones de los estándares de JavaScript. Voy a silenciar que hay alguien por aquí desilenciado. Un momentito. Ya te he silenciado yo. No vale. Gracias, Pablo. Es para que nos hagan el vídeo mayormente. Bueno, pues lo que os digo, los módulos, ¿vale? La especificación de módulos define cómo importar y exportar trozos de JavaScript, básicamente, que te permite pues la modularización y reutilización de trozos de JavaScript en otros documentos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues si quieres exportar una entidad, por ejemplo, una función, haces export y la función. Y si la quieres importar en otro documento diferente, pues dices, me importo esta función de el documento que sea, ¿vale? Esto de export, import lo vamos a ver bastante también.
Y esto no está en el Trailhead, así que seguro que os está sirviendo de algo a los que habéis hecho el Trailhead. A ver, una pregunta en el chat. Sí, vale. Preguntan si existe algún Trailhead para los diferentes tipos de especificaciones de JavaScript. No, no existe. Eso no existe. Pero al final de la presentación, si no, te puedo pasar enlaces a las propias especificaciones. Y David pregunta, ¿hay que especificar cada uno de los métodos? ¿Te refieres cuando se hace export? Se pueden hacer export de varias cosas a la vez, por ejemplo, export y poner varias cosas como justo después, ¿sabes? No tienes que ir haciendo uno por uno. Hay diferentes formas de hacer export e import, ¿vale? Hay una forma que es implícita y otra que es implícita, que tiene varias vueltas de hojas. Pero de momento vamos a quedarnos con la idea esta de import-export es estándar y ahora después cuando veamos una clase de un Lightning Web Component os lo vuelvo a explicar, ¿vale? ¿Puedes importar funciones que estén en otro Lightning Web Component o pueden estar en Static Resource? Sí, tú puedes crearte un Lightning Web Component que tenga funciones, que en vez de ser un Lightning Web Component con una UI, su propósito sea simplemente ser un módulo reutilizable de JavaScript. Es un patrón muy utilizado, ¿vale? Cuando tienes funciones que quieres reutilizar. Entonces, tú te puedes crear tu función esta en un componente y importarla en otro componente. Eso se puede hacer. Y también en Static Resource me parece... En Static Resource me parece que no se interpretan como módulos ECMAScript 6, sino que es que no me acuerdo. De eso no me acuerdo, pero déjame que luego me voy a ir apuntando cosas. O Pablo, ¿te importa apuntármelo y luego me lo dices al final para que lo busque? Es que no me acuerdo si se pueden utilizar en Static Resource. Sí que sé... Sí, no hay problema. Sí que sé que las versiones más antiguas de JavaScript, por ejemplo, si tienes una librería más antigua y la incluyes en un Static Resource, es el típico caso de uso, porque ahí no te hace falta el tema de los módulos. Lo que pasa que si puedes utilizar módulos es más recomendable porque Lightning Web Components tiene otro tema también que es la transpilación. Que esto lo hace para que el código que tú utilizas sea compatible con todos los navegadores. Es decir, si tú estás utilizando una funcionalidad de JavaScript que es muy moderna y hay algún navegador que no lo soporta, si tú estás utilizando módulos en ECMAScript 6 en Lightning Web Components, Lightning Web Components por debajo te va a rellenar todos los huecos que falten de cosas que no estén soportadas, ¿vale? Entonces, en ese caso sí que sé que es mucho mejor utilizar Lightning Web Components. Lo que no sé es si los módulos se pueden utilizar en Static Resource, que no lo tengo claro, ¿vale? Lo busco luego y lo digo. Miriam pregunta que qué es el DOM. Vale, el DOM, te lo enseño mejor, sería cuando tú tienes una página web, ¿vale? Tú inspeccionas la página, tú ves que la página está formada por una serie de nodos, ¿verdad? Pues esa serie de nodos corresponde a un árbol de objetos, el cual es accesible con APIs que tú puedes ejecutar en JavaScript. Tú en JavaScript puedes hacer un document.getElementBy y, por ejemplo, buscar un elemento cuya clase sea center, ¿vale? Y que sea de tipo div. Eso se puede hacer gracias a que la representación de una página web se hace gracias al Document Object Model y a otro árbol que hay también de CSS, ¿vale? ¿Responde eso a tu pregunta? Pablo lo ha contestado muy bien. Muchas gracias. Bueno, como puedo. Sí. Vale, genial. Entonces, como os digo,
Esta sería otra de las especificaciones, ¿vale? Y luego esta, que suele ser la más complicada de entender, es la última especificación de la que quiero hablar, que es el tema del Shadow DOM, ¿vale? Esta especificación lo que dice es que tú, el DOM, en vez de tener solamente un árbol en el cual todos los elementos son visibles y accesibles por todos los elementos que estén en la misma jerarquía, ¿vale? Puedes dividir ese árbol en como cajitas pequeñitas, ¿vale? Que serían subárboles. Eso sería lo que se le llama el Shadow Tree o Shadow DOM. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que esa caja contenga los elementos que contenga, sea como una especie de caja negra a la cual es difícil acceder desde fuera, ¿vale? Esto es bueno porque te permite encapsular el HTML, el markup, el CSS y el comportamiento del componente y solamente exponer lo que tú como desarrollador quieres que se exponga. Os pongo un ejemplo. Si esto no se está utilizando, el tema del Shadow DOM, y tú tienes un componente, ¿vale? Lo metes dentro de otro componente y ese componente está utilizando reglas CSS específicas, esas reglas CSS podrían modificar el color de mi componente más pequeño. Y realmente eso no es una buena práctica y si se puede evitar, mejor, ¿no? Entonces, con esto del Shadow DOM, tú lo que haces es blindar, como poner una especie de frontera alrededor de tus componentes. Cada Lightning Web Component va a tener un Shadow DOM que hace, que lo protege de que otros elementos CSS le apliquen o que externamente, a no ser que tú quieras porque estés haciendo algo público, te puedan manipular el contenido de tu DOM, ¿vale? Es un concepto así un poco más complicado, pero con el tiempo se entiende también. A ver, que se me ha cerrado otra vez el chat. Esto, gracias. Y bueno, y el tema este del Shadow DOM también lo hace el framework automáticamente. Además, bueno, hay un modo de funcionamiento que es que realmente lo está utilizando para los navegadores que lo soportan ya y hay otro modo de funcionamiento que es que lo simula, ¿vale? Que ese es el de por defecto. Pero bueno, de eso no os tenéis que preocupar de nada. Yo quería explicar todo esto porque quiero que quede muy claro el tema de, oye, si estoy aprendiendo Lightning Web Components, estoy aprendiendo funcionalidad estándar de JavaScript y de Web Components, que a lo mejor me va a servir si me voy a hacer Web Components en Google o si me voy a utilizar otro framework de JavaScript como React, ¿vale? Entonces, bueno, un componente, ¿cómo se define? Pues sería una serie de ficheros, normalmente sería el fichero HTML, JavaScript y un fichero de metadatos que define la versión de la API que estás utilizando para guardar ese componente en tu OR y, por ejemplo, si lo quieres exponer para que sea utilizable en App Builder, en UtilityGar o en Flow, por ejemplo, ¿vale? En diferentes herramientas declarativas de las que os comenté antes. ¿Qué vemos aquí? Pues muchas de las especificaciones que hemos estado viendo antes. Esto pertenecería a la especificación de HTML templates, esto pertenecería a lo de importar y exportar módulos, ¿vale? Esto de mi componente extiende Lightning Element es lo mismo que extiende HTML Element, ¿vale? Que era la que venía en la especificación, pero con más cosas para que no sea más sencillo crear los componentes, etcétera, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿cómo yo, como desarrolladora Visual Force, puedo coger alguno de los conceptos que ya tengo en la cabeza y extrapolarlos para aprender Lightning Web Components, ¿no? Bueno, pues eso es lo que intentaba hacer yo en el proyectillo este que os digo que he estado trabajando, ¿vale? Entonces, algunas de las cosas que existen en Visual Force se pueden extrapolar. Funcionan de manera diferente, pero el concepto es muy similar. Entonces, una de esas cosas, por ejemplo, son las propiedades de los controladores Apex que tú creas en Visual Force, ¿no? Tú en un controlador Apex puedes crear propiedades que son variables de distancia realmente, ¿no?
que las defines con getSet, ¿verdad? Y luego puedes referenciar esas propiedades en tu página Visualforce y eso va a formar parte del view state de la página Visualforce, ¿no? Va a ser lo que se va a enviar para mantener el estado en las peticiones que se hagan al servidor, ¿vale? Pues en Lightning Web Components tenemos algo muy parecido, lo que pasa que, recordamos, el servidor aquí tiene mucha menos importancia, entonces esas propiedades pertenecerían a la clase JavaScript que define el componente. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Una clase en la cual estamos definiendo una propiedad greeting y podemos referenciar esa propiedad greeting dentro de nuestro template para mostrar el valor que tiene. Sería algo parecido, ¿vale? Tengo por aquí el... A ver. Tengo por aquí... sería esta de aquí, ¿vale? Tengo una propiedad que he llamado Hello World, o sea, cuyo contenido dice Hello World y simplemente la referencio en mi markup de esta manera. Un momentillo, es que me va el ratón regular y no sé por qué. Vale. ¿Qué más? Estas propiedades que se definían en Visualforce se podían definir poniéndoles la palabra getSet al final, ¿no? O se podría definir también creando un método que fuera get, lo que sea, y el nombre de la propiedad, ¿no? Al final, eso es el concepto de getter-setter que existe en muchos lenguajes de programación. Pues este concepto existe también en Lightning Web Components, ¿vale? O sea, de la misma forma que antes hemos definido una propiedad greeting y la hemos referenciado en nuestro markup, podemos definir una propiedad a través de un getter, que sería poniéndole get delante, creando un método de la clase y ya entonces puedo referenciar mi propiedad aquí. Y opcionalmente podría crear un setter para que cada vez que alguien haga item name igual a lo que sea, se ejecute este código de aquí. La idea de utilizar un getter y un setter es siempre ejecutar un código cada vez que la propiedad se setea o se obtiene, ¿vale? Y de este me parece que no tengo el ejemplo, así que no os lo enseño, pero es muy sencillo. Vale. ¿Qué más tenemos en Visualforce que es muy parecido a lo que tenemos en Lightning Web Components? Pues el atributo rendered, ¿vale? En Visualforce teníamos el atributo rendered que nos permitía, en base a una propiedad, renderizar o no una parte de la página. En Lightning Web Components tenemos algo muy parecido. Tenemos unas template directives, que se llama así. Template directives existen en otros lenguajes, por ejemplo en Angular, no es específico de Salesforce, pero sí que es verdad que estas las hemos creado nosotros, ¿vale? Entonces sería, utilizamos una template directive para condicionalmente mostrar u ocultar algo. En este caso, los detalles que hay en el markup. Hay que pasarle una propiedad y esa propiedad pues tú ya la puedes modificar en JavaScript como sea, ¿no? Entonces, si os enseño este ejemplo, bueno, en mi caso, es esta, sí, vale. En mi caso me he creado, esta sería mi propiedad, el contenido de mi propiedad, y me he creado un botón que lo que hace es mostrarla y ocultarla, ¿vale? No os enseño el código del botón porque ahora os voy a explicar cómo iría la parte esa de responder a un evento que ocurre en tu JavaScript y ya os lo enseño. Vale. ¿Qué más hay parecido en Visualforce y en Lightning Web Components? Pues el tag de Apex Repeat, por ejemplo, es muy similar, ¿vale? Podemos hacer un template for each o un template iterator, que el otro día alguien me preguntó cuál era la diferencia. Es que el iterator te permite saber si una iteración es la primera iteración o la última y alguna cosilla más. Y lo que haríamos sería iterar sobre una lista de lo que sea, ¿vale? En este caso sería una lista de contactos que me he creado en mi clase JavaScript. Defino una variable que va a identificar cada elemento individual de la lista cuando yo itere
y ya una vez dentro de la lista tendría que, o sea, ya puedo acceder a ese elemento por el nombre de variable que he definido. Entonces, en la primera iteración aquí tendría el primer contacto, en la segunda iteración tendría el segundo contacto. Y este key es obligatorio, hay que ponerlo por temas de performance. Entonces, si os fijáis, aquí tendría el mismo código que hemos visto, ¿vale? Y esto equivale a este componente que tenemos aquí. Este componente muestra los dos contactos, que son los dos contactos que estamos creando en JavaScript en memoria. Si os fijáis aquí, no estamos haciendo nada en Salesforce realmente todavía, estamos creando todo en memoria. De hecho, si yo me crease este componente fuera de Salesforce, utilizando Lightning Web Components Open Source, funcionaría exactamente igual, ¿vale? O sea, Lightning Web Components es open source, es una librería que tú te puedes importar en tu proyecto Node, por ejemplo, y crear Lightning Web Components fuera de la plataforma. Lo que pasa que la parte de acceder a los datos de Salesforce, pues no funcionaría en ese caso, tendrías que montarla tú de otra manera, ¿vale? Vale, ¿qué más? Vale, ¿y qué más tenemos parecido? Bueno, en Visualforce se podía invocar JavaScript, ¿verdad? Porque tú podías tener, por ejemplo, un elemento A que en clic ejecutaba cierto JavaScript, que normalmente había gente que lo escribía inline, que es una mala práctica, pero bueno, hace 10 años pues no lo era. O llamabas, por ejemplo, tenías una definición de script en tu propia página y llamabas a métodos de esa página, o te importabas un script desde un static resource y llamabas a métodos a funciones JavaScript que estaban definidas en ese static resource, ¿vale? Bueno, pues en Lightning Web Components es parecido. Lo que pasa que no podemos escribir aquí nada inline, y lo que hacemos es llamar a un método o un manejador de eventos que se define en la clase del componente. Vamos, es exactamente lo mismo, lo que pasa que se define aquí, ¿vale? Como los manejadores de eventos siempre responden a un evento, ¿no? Tú dices, cuando se hace clic en este elemento, quiero que se ejecute esta lógica de aquí. Pues esta lógica de aquí, este método de aquí, recibe como parámetro el evento. Y ese evento es un evento estándar de JavaScript que si os vais a Google y buscáis eventos en JavaScript, te vienen todas las propiedades que ese evento lleva, transporta, ¿no? Entonces, puedes saber, por ejemplo, el elemento que se ha clicado, o puedes saber de dónde viene, porque hay veces que los eventos se propagan hacia arriba en la jerarquía del DOM, ¿vale, Miriam? Y demás, ¿vale? Entonces, aquí me había creado otro ejemplo, que es este de aquí, el cual ya es un pelín más complejo, porque lo que hacemos es cambiar el valor de una propiedad que estamos mostrando por pantalla, respondiendo a los eventos que ocurren al clicar en estos botones. Entonces, el código sería este de aquí, en el cual estoy mostrando una propiedad por pantalla. La propiedad me la estoy... la propiedad la estoy creando en JavaScript, le estoy dando un valor inicial, ¿vale? Pero yo cada vez que estoy clicando en uno de los botones, ahora hablaré porque esto es un Lightning Button, estoy llamando al método que está definido en JavaScript y estoy cambiando el valor de la propiedad a lo que sea, ¿vale? Este this punto, si venís de Apex, pues en Apex no hace falta poner this, aunque funciona si lo pones, pero aquí sí hace falta, ¿vale? Hay que ponerlo, el this hace referencia a la clase en la que está definida esa propiedad, que sería aquí. Vale. ¿Qué más? Pues igual que en Visualforce teníamos componentes estándar, en Lightning Web Components tenemos también componentes base, que se llaman, que podemos utilizar. Hay una librería de componentes, librería de componentes, que yo siempre
pongo el WC Docs y ya llevo ahí. Pues hay una librería de componentes base que podemos utilizar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por el tema este del Shadow DOM, si el componente no tiene lo que tú quieres y no es lo suficientemente configurable, hay veces que no te sirve, porque a lo mejor, no sé, dentro de este accordion, en vez de meter un texto, quieres meter una imagen y no puedes, ¿vale? Entonces, lo que se ha hecho recientemente es hacer open source de algunos de los componentes base, ¿vale? No están todos, pero algunos sí. Entonces, yo siempre recomiendo mirar el componente, que no me sirve, mirar la versión open source, ¿vale? Y si no te sirve, aún hay otra tercera opción, que es irte al Lightning Design System. El Lightning Design System, esto llevo siempre por SLDS, es, bueno, aparte de una serie de clases CSS que tú puedes utilizar en tus componentes, ¿vale? Contiene lo que se llama blueprints, que serían como versiones con solamente la parte gráfica de los componentes que utilizan esas clases CSS. Entonces, yo, por ejemplo, quiero buscar aquí un accordion, ¿vale? Porque el accordion que había no me vale y el componente no está open source, ¿vale? Pues aquí voy a tener el código del accordion, ¿vale? Te vienen las diferentes implementaciones, los diferentes estados que tiene, todo, y te va a venir el código, que sería solamente la parte del markup con el CSS. Tú tendrías que implementar el comportamiento en JavaScript de abrir, cerrar, etcétera, pero bueno, ya es una gran parte que está implementada, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo eso como tercera opción. Gracias, Pablo, por pasar los links. Vale. Y bueno, y esto es una pequeña lista que no incluye todos los componentes Visual Force que existen, ni tampoco todos los componentes Lightning Web Components que existen, pero es una lista que muestra más o menos la equivalencia o por lo que puedas reemplazar un componente estándar Visual Force por uno Lightning Web Components, ¿vale? Tengo aquí un par de imágenes que, bueno, que luego, como compartiré la presentación, pues le podéis echar un ojo si os hace falta. Vale. Por último, quería hablar de un tema que me parece clave para entender bien cómo funciona el Lightning Web Components, que es cómo se comunican un componente hijo con un componente padre, ¿vale? Una vez que has entendido esto, vas a entender gran parte de cómo funciona el framework. Y no solamente el framework, sino cómo funciona la comunicación en el DOM en general, ¿vale? Entonces, vamos a imaginar que tenemos un componente padre que me permite buscar cuentas, ¿vale? Y tiene un componente hijo que es un input en el cual yo puedo insertar el número de empleados porque se hará una consulta que me filtre cuentas según el número de empleados que yo haya puesto aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué flujos de información habría aquí? Bueno, pues primero yo le tengo que pasar la información del número de empleados que se está escribiendo, ¿vale? Del componente padre al componente hijo. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Perdón, esto no es estrictamente necesario. Esto solamente sería solamente sería necesario si yo quiero desde código cambiar el valor que tiene este campito de aquí de número de empleados, ¿vale? El componente que incluye el input HTML y que está grabando lo que el usuario está escribiendo es el componente hijo, ¿vale? Que sería este de aquí, el input o Lightning Input. Entonces, ese componente, cada vez que el usuario mete algo en el input, tiene que pasar información hacia arriba, si yo quiero hacer algo con esa información en el componente account set, que normalmente va a ser así, ¿no? Siempre, si vas a hacer una petición al backend, la vas a hacer con toda la información de todos los inputs
que tengas en la misma página. Vale, pues eso cómo funciona en los elementos del DOM sería a través de eventos. Y ya hemos visto un ejemplo de eso, porque hemos visto un botón que nosotros lo pulsábamos y el botón hacía algo, ¿no? Definíamos un event handler en el padre que estaba instanciando a ese evento para hacer algo, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que la comunicación hacia arriba siempre es a partir de eventos y la comunicación hacia abajo siempre es a través de propiedades. Y además, la forma en la que tú defines una propiedad a la cual te pueden pasar información en un componente hijo sería poniéndole un @API delante, que sería la forma en la que se hace pública. Os lo explico mejor con código porque se entiende mucho mejor, ¿vale? Entonces, este sería mi componente account search, que sería el padre, ¿vale? Este sería mi componente hijo, Lightning Input, ¿vale? Lightning Input es el que está grabando lo que el usuario está escribiendo. Entonces, de la única manera posible que Lightning Input me puede pasar información a mí es lanzando un evento, ¿vale? Cuando los componentes lanzan eventos que se propagan hacia arriba en la jerarquía, ¿vale? Del DOM, la manera de suscribirse a esos eventos y realizar alguna acción en consecuencia es definir un manejador de eventos. Y esto se puede hacer de dos maneras, pero la manera más sencilla es escribiendo en la propia definición del componente on y el nombre del evento. ¿Qué le estás diciendo con esto? Que cuando el componente lance el evento change, vamos a ejecutar el método handleChange. O sea, es exactamente lo mismo que teníamos antes en el ejemplo en el cual estábamos utilizando un A, ¿verdad? Que nos lanzaba el evento click, por eso os digo que es estándar. Lo que pasa es que en este caso tenemos un componente base. Sabemos que es un componente base porque empieza por Lightning, que sería la palabra por la que empiezan todos los componentes base. ¿Y qué ocurre si le quiero pasar información hacia abajo? Por ejemplo, imaginaros que yo tengo en este componente un botón que está reseteando ese input y está poniéndolo a 0, ¿vale? En ese caso, en mi código JavaScript tendría que ser capaz de pasarle un valor a ese input, a ese Lightning Input, para que lo renderice, ¿cierto? Entonces, la manera que tenemos de hacer eso es mediante atributos o propiedades, ¿vale? Entonces, si yo soy capaz de pasarle un valor a un componente por medio de un atributo, eso significa que ese componente intrínsecamente dentro del componente de su implementación ha tenido que definir una propiedad API que se llame value, ¿vale? Ahora os enseño un ejemplo de esto. Vamos, lo enseño ya. A ver, vale. Entonces, os quería enseñar... Sí, os quería enseñar este de aquí, ¿vale? Entonces, este ejemplo que hemos visto sería utilizando un componente base. Pero tú también te puedes crear tus propios componentes que lancen eventos y que pasen información hacia arriba. Aquí, por ejemplo, me he creado un botón personalizado que lanza un evento hacia arriba que me dice que el botón ha sido clicado. Y el código lo tengo aquí, que sería este de aquí, ¿vale? Yo me he creado un componente personalizado que se llama AlbaButton, que lo que va a hacer es pasar información hacia arriba a través de un evento, y os enseño la implementación, ¿vale? Que sería que cuando hago clic lanzo un evento hacia arriba. Esto se puede implementar, o sea, no solamente los elementos estándar lanzan eventos, sino que nosotros los podemos lanzar. Y soy capaz de escuchar ese evento definiendo un handler. En este caso era muy sencillo porque lo único que hacía era cambiar el valor de myProperty como lo hice en el ejemplo anterior. ¿Vale? Como os digo, esto sería una de las partes clave a entender
que cuesta al principio un poquillo, pero luego enseguida se pilla, ¿vale? Había por aquí un... Sí, hay una pregunta de Miriam que es sin responder, creo. Ajá. A A ver si ver, la encuentro. Es para los eventos click de JavaScript, ¿no puedo crear un nombre propio de click o debe ser uno estándar? claro, si es un evento estándar que está documentado, o sea, si tú no sabes, por ejemplo, qué evento lanza element events, ¿vale? Lanza un elemento HTML, pues lo buscas. A ver, HTML event, por ejemplo, este, ¿vale? Lo buscas y aquí te vienen los eventos estándar que lanzan los elementos de JavaScript, ¿vale? Y, por ejemplo, en Lightning Web Components estándar te tendrías que ir a la documentación y verlo. Pero si es un componente que tú creas, tú le puedes poner el nombre que tú quieras. O sea, yo, por ejemplo, aquí he lanzado un evento que se llama, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Click, pero se podría llamar Pepe. O sea, no hay restricción. Vale, y había otra preguntilla, ¿verdad? ¿Es posible integrar un Lightning Web Components en una página Apex, incluso si la página tiene componentes Apex? Vale, página Apex no existen. Supongo que te refieres a una página Visual Force. Vale. Sí, sí que se puede. De hecho, al final tengo una slide de cómo hacer eso, ¿vale? Sí, le he pegado ahí un enlace de la documentación que explica un poco cómo hacerlo, no sé si es lo... Vale. Bueno, y otra cosa que se utiliza en Lightning Web Components, que en Visual Force se hacía de una manera, es el Navigation Service, ¿no? Entonces, cuando en Visual Force queríamos navegar hacia otra página, ya sea fuera de Salesforce o dentro de Salesforce, se utilizaba URL for para crear la URL, ¿no? Y ya tú eso lo podías poner, por ejemplo, en un command button o en algún elemento que te permita hacer una redirección, ¿no? En Lightning Web Components lo que tenemos es una cosa que se llama Navigation Service, que no me voy a meter en los detalles porque es así más complicadillo, pero es lo equivalente al URL for y te va a permitir no solamente navegar a otras páginas, sino también abrir ficheros, descargar ficheros, jugar con los parámetros de las URLs y muchas más cosas, ¿vale? Es un tema muy interesante. Vale, esta parte voy a ir un poco más rápido porque el otro día di una presentación que fue específicamente sobre esto y además es en español, con la cual os voy a pasar el enlace. Es una presentación de casi 1 hora y media explicando todas las opciones para trabajar con datos de Salesforce desde Lightning Web Components y es el mismo contenido que voy a dar hoy. Pero sí os lo voy a contar un poco por encima para que os vayáis con una idea, ¿vale? Sí, es que eso ya daría para una sesión entera. Claro, Todo esto. efectivamente. No, pero muy recomendable el vídeo, sí. Eso, sí, yo luego lo comparto que lo he dejado aquí, ¿vale? Entonces, en Visual Force, tú como trabajabas con los datos de Salesforce, normalmente es a través de un Standard Controller o de un controlador Apex, ¿no? Utilizas un Standard Controller en el cual eres capaz de modificar datos o un Apex Controller en el cual tienes métodos que vas llamando para bien modificar datos en la base de datos o para leer datos y mostrarlos en tus páginas, ¿vale? Lo equivalente en Lightning Web Components sería o bien utilizar el Lightning Data Service o bien utilizar Apex. Siempre que podamos hay que utilizar el Lightning Data Service, porque el Lightning Data Service es un servicio, una capa que incluye un servicio de datos que tiene un montón de funcionalidades implementadas, como el tema de cachear los registros que tú te traes, o sea, no va a haber llamadas redundantes al servidor. Una mejora en el tema de cómo se hacen las peticiones al servidor para que sean más eficientes. Y también la sincronización de datos con otros componentes que haya en la página. Es decir, si tú tienes dos componentes en la página que están utilizando
o viendo, visualizando el mismo registro y ese registro cambia en uno de los componentes, utilizando el Lightning Data Service, está claro, se va a sincronizar automáticamente ese cambio en todas las páginas. Bueno, en todas las páginas no, en todos los componentes de la página. Entonces, es súper interesante utilizarlo, ¿vale? La forma más sencilla de... Bueno, esto no lo cuento porque es muy largo, ¿vale? Si queréis os veis el vídeo, aquí explico todos los entresijos de cómo funciona el Lightning Data Service. Y lo que os quería decir es que la forma más sencilla de utilizar el Lightning Data Service es utilizando unos componentes base que se llaman Lightning Record Font, Lightning Record View Font y Lightning Record Edit Font, que también en el otro vídeo explico todos los ejemplos y todo lo que se puede hacer con cada uno de los formularios y las diferencias entre ellos, ¿vale? El más sencillo, el primero, Lightning Record Font, pero menos configurable. Y luego los otros dos son mucho más configurables. Vale, gracias, Pablo. Si no me sirven los componentes base, entonces puedo utilizar unas funciones de Lightning Data Service que están disponibles para utilizarlas dentro de Salesforce, que me permiten leer datos, crear datos, actualizar datos y borrar datos, ¿vale? Si vas a leer datos, es muy recomendable utilizar una sintaxis que es esta de @wire, ¿vale? Porque esto lo que va a hacer es que no solamente se van a leer los datos una vez y ya está, como haríais normalmente en una página de Visual Force, ¿no? En una página de Visual Force seguramente llamas a Apex, te trae los datos y los muestras y ya está. No. Aquí lo que se crea es como una conexión entre la caché que está en tu navegador, la cual está compartida por todos esos componentes que tengas en la página y las propiedades o funciones que tú tengas en tu componente decoradas, se llama decorar, con este @wire. Se crea una conexión y entonces eso se queda permanentemente conectado y bajo ciertas circunstancias ese servicio va a proporcionar nuevos valores a tu propiedad o a tu función. Esas circunstancias serían, pues bueno, cuando se llama el servicio por primera vez y se setean los parámetros por primera vez, cuando cambian los parámetros, o sea, si tú tienes un componente en el cual tienes un seleccionable para seleccionar un registro específico, un account, y tienes otro componente en el cual estás mostrando los contactos de ese account, eso lo podrías implementar muy fácil con el Wire Service porque se crearía la conexión entre esos dos componentes, ¿vale? Y también cuando los valores de la caché se refrescan porque otros componentes están modificando los mismos registros. O sea, es muy interesante utilizar este servicio Wire para leer datos. Como os digo, tampoco me voy a meter en muchos detalles porque tenéis la otra charla. Pregunta Miriam, ¿qué es cacheable? Vale, cacheable significa, o sea, tu navegador tiene una memoria, ¿vale? Entonces, tú cuando te bajas datos de Internet, muchas veces se cachean para que, o sea, se guardan ahí para que la siguiente vez que vayas a acceder a la misma página web no tenga que bajarse tu navegador todo de nuevo, ¿cierto? Pues esto es lo mismo. O sea, tú necesitas trabajar con un registro de Salesforce, una cuenta, por ejemplo. Entonces, si utilizas el Lightning Data Service a través de los componentes formulario o directamente, como estamos viendo ahora con el servicio Wire, la primera vez que se trae ese registro se va a guardar en la caché y ya no se va a traer más hasta que expire la caché, porque eso expira, o otro registro diga que ha cambiado el componente y entonces, que ha cambiado el registro, perdón, otro componente diga que ha cambiado el registro y haya que traer nuevos datos, ¿vale? Sería eso, la memoria del navegador. Bien, de nada. Vale, y luego las funciones estas que proporciona el Lightning Data Service para crear, actualizar y borrar datos, que por eso tengo esto aquí, se invocarían una sola vez de forma imperativa, ¿vale? Sería, invoco mi función y defino qué es lo que quiero que mi código haga si la operación va bien y qué es lo que quiero que mi código haga si mi operación va mal.
¿Qué diferencias hay entre, bueno, lo dicho, siempre que podamos utilizamos Lightning Data Service. Que no se puede, me voy a Apex. ¿Qué diferencias hay entre Apex en Visual Force y Apex en Lightning Web Components? A ver, se puede utilizar porque haciendo unos pequeños cambios ya la mayoría de métodos debería funcionar, pero hay que tener ciertas cosas en cuenta, ¿vale? La primera cosa que hay que tener en cuenta es que el estado en Lightning Web Components se guarda en el cliente, no se guarda en el servidor, no existe el concepto de view state, ¿vale? Entonces, cuando en mi página Visual Force yo tenía propiedades propiedades, variables de instancia que me permitían sincronizar el estado entre lo que el usuario estaba viendo en el navegador y el controlador Apex, ¿vale? En Lightning Web Components eso no existe. Toda la información que mi método necesite tiene que recibirla como parámetro y toda la información que mi método tenga que devolver tiene que devolverla como parámetro. Por eso los métodos tienen que ser static, sí o sí, y no hay variables de instancia que me valgan aquí, ¿vale? Además, los métodos hay que anotarlos con una notación que se llama Aura Enabled, que viene de Aura también. Y si quieres que estos métodos sean cacheables, en la caché que decíamos antes, ¿vale? Tendrías que ponerles cacheable igual a true. Los métodos son cacheables independientemente de cómo se llamen, ¿vale? Si los llamas con wire o si los llamas de forma imperativa. De las dos maneras, si tú los marcas como cacheable, la información se va a cachear. La diferencia de wire e imperativo es que el wire se va a quedar ahí permanentemente dándote valores nuevos, si es necesario, y el imperativo va a ser que solamente vas a llamar una vez. ¿Cómo se...? Bueno, ya lo he dicho, que se puede llamar de esas dos maneras, Apex, ¿vale? Pero aquí en esta slide explicaba eso, ¿vale? Que igual que las funciones de Lightning Data Service se pueden llamar con wire y de forma imperativa, one time, los métodos de Apex se llaman exactamente igual, es lo mismo, ¿vale? Entonces tú te importas el método de Apex en tu módulo, Lightning Web Component, y lo invocas de la manera que quieras. Normalmente el wire tiene que ser para lecturas, ¿vale? Porque es un servicio de lectura, y de forma imperativa pues ya puedes hacer otro tipo de operaciones. Vale. En Visual Force, la manera que teníamos de acceder al Record ID en un controlador, era esta, ¿no? O sea, tú te creabas, por ejemplo, una página Visual Force que dependía de un estándar controller y luego cuando te creabas un extension controller, recibía como parámetro el estándar controller y luego si te hacía falta el ID del registro que se estaba mostrando en ese momento en la página, podrías hacer un get ID, ¿no? Vale, pues esto cambia bastante en Lightning Web Components, ¿vale? Porque lo que haríamos en Lightning Web Components, bueno, lo primero de todo sería configurar nuestros componentes para que puedan vivir en una página de registro, ¿vale? Esto sería lo equivalente a decir, implemento el estándar controller de account. Eso me permitía incluir la página Visual Force en una página que va a mostrar detalles de una cuenta, ¿no? Pues aquí decimos, quiero que mi componente esté disponible para páginas de tipo registro y puedo restringirlo más si quiero. Y en segundo lugar, tendría que definir en mi componente una propiedad API Record ID, que acordaros, una propiedad API es una propiedad pública a la cual un componente padre me está pasando un valor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo al yo hacer esto? Está ocurriendo que el componente, yo lo estoy poniendo en una página, la página es el padre y la página me está pasando el Record ID porque al instanciarme a mí me está pasando por
por valor en ese atributo el valor del registro que se está visualizando, ¿vale? Y ya luego pues lo podría utilizar normalmente donde sea. A ver, que no me va el ratón. Vale. Sí, sí, otra cosilla me faltaba, que claro, que como el Record ID tú lo obtienes en tu fichero JavaScript, si quieres que ese Record ID esté disponible en tu código Apex, tienes que pasarlo como parámetro, porque como hemos dicho antes, no hay estado. Las llamadas son stateless, entonces cualquier cosa que el método necesite hay que pasarlo por parámetro. Vale. Y por último, un detalle que es importante también en cuanto a diferencias de Visual Force y Lightning Web Components, que es que en Visual Force normalmente lo que se pedía era que hicieras un add messages a la página, ¿no? Para que luego las páginas te mostrasen los mensajes de errores, me refiero en tu controlador. O sea, si tú tenías un controlador Apex, hacías eso y entonces así ya la página te mostraba los errores bonitos, ¿no? Si estabas utilizando los tags de Visual Force de mensajes. En Lightning Web Components lo que se recomienda es que se lancen excepciones. Vamos, que esto de add messages no va a funcionar, lo vais a tener que cambiar. Se puede lanzar una excepción custom. Antes solo funcionaban las que eran Aura Handled Exception, pero ahora se puede lanzar una excepción personalizada y funciona bien. Vamos. Y el componente pues recibirá los errores y tendrá que gestionarlos. Dependiendo de cómo el componente esté llamando a Apex, tendrá que gestionar los errores de una forma u de otra. Tampoco me voy a meter en esos detalles, ¿vale? Y esto lo tenéis en la presentación también, es un resumen de los casos de uso en los cuales se puede utilizar una solución u otra de las que hemos visto. Y esto sería un resumen de cómo se accede a los errores si utilizas Wire para decorar una propiedad, si utilizas Wire para decorar una función o si llamas a LDS o Apex de forma imperativa. De nuevo, mi objetivo hoy no es explicar todo esto porque nos volvemos locos y aquí os dejo el enlace a la sesión esta que vimos, que fue específicamente de cómo trabajar con el backend en Lightning Web Components. Vale, y yendo al tema que preguntaba alguien antes, vale, ¿cómo se puede reutilizar Visual Force en Lightning Web Components? Bueno, pues lo primero sería preguntarse cuándo es recomendable reutilizar Visual Force frente a cuándo es recomendable volver a hacerla, ¿no? Entonces, en general está bien reutilizar Visual Force. De hecho, en Visual Force tú puedes poner un atributo en la página que hace que la Visual Force te herede los estilos de Salesforce y no queda perfecta, pero queda, los estilos de Lightning, perdón, no queda perfecta, pero queda más bonita, ¿vale? Entonces, técnicamente tus páginas Visual Force las puedes seguir utilizando en Lightning Experience. ¿Qué ocurre? Que hay veces en los cuales, pues, quieres tener una experiencia de usuario que enganche más, ¿no? Que sea más dinámica y más responsive, ¿vale? Hay veces que a lo mejor quieres expandir tu aplicación para que funcione bien en móvil y en tablet, etcétera. Y hay veces que a lo mejor la aplicación tiene un performance que es muy malo porque Visual Force era menos performance, ¿vale? Entonces, en esos tres casos, te puedes considerar, pues voy a reconstruir mi página con Lightning Web Components. Sería una buena idea. Pero ante otra situación, pues está perfectamente bien y perfectamente aceptado que se continúe usando Visual Force. Ahora, si vas a hacer nuevos desarrollos, hombre, pues lo recomendable sería hacerlo ya con Lightning Web Components para tener todos los beneficios que hemos comentado a lo largo de la charla, ¿no? ¿Qué ocurre si tengo que reusar mis páginas Visual Force? Bueno, pues se puede, ¿vale? Hay dos mecanismos para ello. Bueno, de forma declarativa hay mogollón, porque todas las herramientas declarativas te permiten reutilizar Visual Force. Puedes utilizar Visual Force en la Utility Bar, puedes utilizarlo en App Builder y demás.
Pero de forma programática también lo puedes hacer. Si quieres seguir utilizando tu Visual Force y la funcionalidad nueva que crees, crearla con Lightning Web Components, hay una funcionalidad que se llama Lightning Components for Visual Force que te permite hacer esto y comunicar los dos componentes. Lo que ocurre es que no es súper eficiente porque el método que se utiliza es que básicamente el Lightning Web Components se mete en un iframe y se utiliza la técnica de post message para pasar mensajes de un sitio a otro. ¿Vale? Esta flecha debería ir al revés, que me he equivocado. Un segundo, me voy a beber agua. Vale. ¿Qué otra cosa podemos utilizar que sí que es muy recomendable? Bueno, pues es un servicio que se llama Lightning Message Service que sale en, me parece que ya es GA, no me acuerdo si sale beta o GA ahora en Summer, ¿vale? Pero que ya podéis empezar a utilizarlo. Entonces, el Lightning Message Service es una especie de bus en el cual tú puedes publicar mensajes y suscribirte a mensajes. Y tanto Visualforce como Aura como Lightning Web Components pueden publicar y suscribirse a mensajes. Entonces es muy útil porque tú puedes tener componentes variados en la misma página y hacer que ellos se comuniquen mediante el Lightning Message Service. Ah, mira, ha dicho Oriol que es GA. Gracias. Por cierto, hola Oriol, es que yo antes trabajaba con Oriol. Vale. Esto, lo que os iba a contar, los recursos que van a salir ahora enseguida relativos a la charla que he dado yo hoy. Una de las cosas es una sample app que se llama Visual Force Lightning Web Components, ¿vale? Que os la enseño un momentillo. Vamos a ver si puedo hacer esto. Sample app es esta que se me ha ido. Pues dejarme que la abra un momentillo. A ver. Esto. Vale. Bueno, pues una aplicación que contiene recetas de cómo, o sea, sería cómo ejemplifican cómo migrar de Visual Force a Lightning Web Components en casos de uso muy típicos. Entonces, siempre vais a ver en la parte izquierda cómo implementas algo en Visual Force y en la parte derecha cómo lo implementas en Lightning Web Components. Va muy en línea con la tabla que os he enseñado de qué componentes equivalen a qué componentes, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, pues, ¿cómo se hacía esto en Visual Force? Así. Y puedes ir y ver el código en Visual Force. ¿Cómo se hace esto en Lightning Web Components? Pues te vienes y lo ves en Lightning Web Components, ¿vale? Hay una primera parte que es como de componentes de UI o de layout, que es más sencilla. Luego hay una parte que serían de formularios, ¿vale? Pues cómo ver un registro con información del registro padre relacionado. O cómo ver registros relacionados para, o sea, la típica información que tú tendrías en una record page, ¿no? Por eso está aquí en la página record page de accounts. Cómo crear registros mezclados, ¿no? Ya sean de diferentes tipos, por ejemplo, crear un account, un contacto o una oportunidad o que estén interrelacionados entre ellos. Y diferentes implementaciones, cómo se haría con Lightning Data Service, cómo se haría con Apex, en que aquí tienes que ver la información de en qué caso escogerías cada uno, cómo crear listas de registros y esta implementación es utilizando el componente base Lightning Data Table, ¿vale? Que tiene algunas cosas que son así un poco más difíciles de implementar y eso es lo que hemos querido mostrar aquí. Y por último, algunos patrones para mostrar errores, ¿vale? Pues esto lo vamos a sacar dentro de poco, no hace poco. Va a salir también un módulo de Trailhead
que se llama Lightning Web Components and Salesforce Data, que es básicamente lo que expliqué en la sesión del otro día que os he compartido, que lo he escrito yo este módulo, y otro que va a ser Lightning Web Components para Visual Force Developers, que es básicamente lo que os he explicado en la sesión de hoy. Así que, mira, que ya tenéis o sea, esta es la primera charla que hago hablando de los módulos de traje, así que sois los primeros en saberlo. Que de nada, Pablo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Me da tiempo a enseñaros la demo esta rápidamente, Pablo? Sí. Vale, esto es lo que os comentaba al principio, que os dejo también aquí el vídeo completo de la demo, de cómo, de tener siempre en mente que no todo es código, ¿vale? Y que en Lightning Salesforce está poniendo muchas energías en que las herramientas declarativas cubran todos los posibles casos de uso y ahorren tiempo a la gente. Entonces, vale. En la demo esta, no la voy a hacer entera, pero yo lo que tenía era una página Visual Force de una empresa que daba cursos de jardinería, porque a mí pues, me gusta la jardinería y pensé en hacerlo de ese tema. Y entonces lo que hacía era pasarla a Lightning utilizando pues, un popurrí de herramientas, ¿no? Y algunas cosas que tenía aquí era, bueno, pues que los usuarios se podían registrar a nuevos cursos, que ya todos están en el pasado porque es bueno, es que no puedo porque no tengo cursos en el futuro porque la hice hace tiempo y no he actualizado la OR, pero bueno, se podían registrar un curso que era básicamente una serie de pasos, se podrían crear facturas del curso que me aparecían aquí y podías ver en el calendario este de la derecha cuándo era cada curso, ¿vale? Y el calendario este está hecho con una librería third party. Entonces, yo lo que hacía era ir haciéndolo poco a poco, pero yo os voy a enseñar ya el final, e ir montándole en Lightning con herramientas, sobre todo declarativas, ¿vale? Básicamente lo que montaba es una página en App Builder, que si os fijáis... A ver si abre... Vale, montaba una página en App Builder en la cual estaba utilizando casi todo elementos estándar, ¿vale? Perdón. Bueno, no me carga porque está muy lenta mi org hoy. Venga. Bueno, no pasa nada, os lo creéis. Vale, todos los elementos son estándar menos este de aquí, ¿vale? Este de aquí lo que hacía era que me iba a la página o sea, a la sample app que os he enseñado y decía, mira, pues aquí hay un componente muy parecido, a ver si lo podemos utilizar. Y utilizábamos ese componente y utilizaba un montón de funcionalidades estándar. Por ejemplo, el tema de las Quick Actions, ¿vale? Esto de Create Invoice está creado de forma con clics, no he hecho nada personalizado. Esto de Register for New Course es una action que te lanza un flow, ¿vale? Y entonces te permite registrarte a un nuevo curso a través de un flow. Y luego el calendario, como quería mostrar también el tema de reutilizar Visual Force, lo dejé en Visual Force porque dije, bueno, pues es una third party library, lo tengo todo montado en Visual Force, me da igual, quiero seguir utilizando Visual Force, lo dejé en Visual Force y lo metí aquí en la utility bar, ¿vale? Y la integración entre el componente este, que es un Lightning Web Component, y la página Visual Force, ¿con qué la hice? Con el Lightning Message Service, que es lo que os he contado antes, que te permite lanzar mensajes que comuniquen páginas Visual Force con Lightning Web Components. Y esto funciona incluso si tienes el calendario aquí afuera, funciona también. Funciona para componentes que estén... lo que pasa es que se me oculta. Pero funciona para componentes que estén en diferentes jerarquías y demás, ¿vale? ¿Veis? Ha cambiado.
Entonces está muy bien. Y luego aquí enseñaba, porque claro, ahora mismo en App Builder el tema de mostrar los detalles del registro es un componente, que es un bloque que se llama Record Detail, que tú lo configuras en el Page Layout, ¿no? Pero aquí lo que hice fue activarme un piloto, a ver si me deja abrir esta página, que es lo que va a salir próximamente, que es la posibilidad de definir campito por campito. Entonces, aquí lo que hacía era definirme un campo, que era el nombre del curso, definirme otro campo, bueno, definirme no, arrastrarlo de aquí, ¿vale? Arrastrarme otro campo que era descripción tal. Te lo podías arrastrar a diferentes secciones, si quieres. Y además, puedes crear filtros de visibilidad independientemente por cada campo, con lo cual puedes crear layouts dinámicos de una manera muy sencilla, solamente haciendo cosas declarativas, ¿no? En este caso me creaba un filtro de visibilidad que decía que si el estado, que solamente quiero que se vea la duración, si el estado es igual a activo. Ahora os lo enseño cómo funciona. Y esta parte de aquí es lo equivalente, pero para acciones. Actualmente, si quieres utilizar acciones, tienes que importarte un componente que es como una especie de cabecera y tienes que configurar las acciones en el Page Layout, ¿no? Que sería la forma antigua. Esto, que es el piloto que hay ahora mismo haciéndose, te permite configurar las acciones aquí, ¿vale? Podrías añadir una acción y demás. Y de nuevo, añadir filtros de visibilidad a las acciones. En este caso le añadí el mismo. Y os voy a enseñar cómo queda cuando cambias el estado. Vale. Ahora mismo aquí no se ve la duración y no se ve más que edit. Y si yo cambio y lo pongo como activo, ya se ve la duración y, vale, pues no sé qué, aquí he hecho algo mal. A lo mejor es porque esta os la creé hace tiempo y como van evolucionando los pilotos puede ser que tenga yo algo mal. Pero aquí debería haberse mostrado la otra acción que me he creado. ¿Vale? Y ya está. A ver, esto es todo lo que os quería contar. Espero que lo hayáis disfrutado y que, aunque haya sido un popurrí de niveles, os haya servido así un poco a todos. A ver, ¿hay aquí alguna preguntilla? La parte de botones dinámicos en la Summer, no, eso no sale en la Summer. Está en piloto, creo. Está en piloto. Lo de los record types, sí, se van a poder fusilar record types. Sí, sí, y un montón de cosas que son hardcodeadas en código, ¿no? No sé si tenéis más preguntillas, si alguien se quiere desmutear también. Sí, ahora sentiros libres de participar. Bueno, pues... Hola, mira, soy... vale. ¿Cómo? ¿Perdona? Sí. No, iba a comentar algo, pero alguien ha escrito algo también. Así que es... ¿Pero es lo mismo que querías comentar? No. Es otra Pues cosa. comenta. Vale. Vale. No, yo quería... Bueno, primero quería presentarme que soy Xavier Muñoz, que antes comentaba Pablo el tema de los eventos físicos que van a estar complicados. Que bueno, que íbamos a hacer uno en ese CRM Líder, que al final lo tuvimos que cancelar a última hora. Sí. Pero bueno. Sí, de hecho quería hablar contigo, bueno, ya hablaremos, porque digo, como la cosa va para largo, digo, igual podemos, como ya lo teníais todo preparado, porque al final se canceló, creo, el día antes. Sí, porque además creo que era para el 12 de marzo. O sea, justo. Me acuerdo que fue justo la semana que cada día cambiaba todo y fue una locura. Estaba con recursos humanos, cancelamos, no cancelamos, qué hacemos, qué no hacemos. Fue muy loco todo, sí. Sí, bueno, podemos intentar, según cómo vaya la cosa, podemos intentar hacerlo así, de esta forma también, no sé. Sí, pues no hay ningún problema. Y nada, bueno, voy a presentarme más que nada por eso, porque vamos a hacer un evento y va a ser, y tampoco había ido nunca a ninguna sesión de aquí. Y mi pregunta era más para, quizá me salga un poco de tema, más que de Visual Force Aligning Web Component, pues en nuestro caso, por ejemplo, hicimos a finales del 2018, pasamos de Visual Force a Aura,
que era lo que en ese momento estaba, Lightning Web Component no estaba mucho más verde. Tema pasar o sea, ventajas o inconvenientes de usar Aura o Lightning Web Component, o sea, ¿hasta qué nivel vale la pena pasarlo? Hay ventajas de rendimiento, que es más estándar, pero de cara a funcionalidad futura, ¿también habrá más cosas en Lightning Web Component o Sí. cuál es la idea aquí? Sí, así es. A ver, pasar de Aura a Lightning Web Components es bastante fácil. Es bastante fácil porque tienes una sección en la documentación que te explica cómo hacerlo. Incluso creo que hay gente que ha creado herramientas que te lo medio hacen de forma automática, ¿sabes? Porque es muy parecido. Ahí yo sí que le veo valor a pasarlo, sobre todo si es algo, si son páginas que tú vas a seguir actualizando en un futuro, ¿sabes? Depende de tu proyecto. Si es una página que a lo mejor no vas a volver a tocar en mucho tiempo, pues la dejaría como está. Pero si es una página que tú crees que le vas a seguir metiendo funcionalidad, me plantearía hacer un estudio de cuánto te cuesta pasarlo, porque como has visto, bueno, tiene un montón de ventajas, desde el tema de que todo es estándar, de que todo lo que aprendan los desarrolladores va a ser estándar, de que te puedes traer desarrolladores que ya sepan JavaScript de otras tecnologías y les va a gustar desarrollar en este tipo de tecnología, ¿vale? Desde ese tema al tema de cómo está montado todo lo del Lightning Data Service, que en Aura empezó eso y había una forma de traerse un registro utilizando el Lightning Data Service, pero no hay más. Y por donde va a ir la inversión de nueva funcionalidad va a ir en Lightning Web Components. Ya en Aura se mantendrá lo que hay y ya está. Ya no va a surgir nueva funcionalidad de Aura. De hecho, por ejemplo, en la Summer, los componentes que son del namespace UI, que son los primeros que salieron, se van a deprecar. O sea, no se deprecan ya, pero se anuncia que se van a deprecar. Y no sé, yo creo que si tienes una página que tienes pensado seguir metiéndole funcionalidad, merece la pena al menos echarle un ojo y decir, oye, ¿cuánto me cuesta? Que aquí lo que te iba a enseñar, migrate a Aura Components, aquí tienes una sección entera de cómo hacerlo. O sea, ya de Visualforce ya es más complicado, pero de Aura es muy fácil, realmente. Vale. Sí, es más el esfuerzo de que todo el equipo lo aprenda a hacer. Ya, pero eso a la larga va a ser mejor. Sí. Y de todas maneras, si el equipo ya sabe Aura, va a ser fácil mucho más fácil que para alguien. Sí, es mucho más fácil que Visualforce, eso seguro, sí. Claro. Vale. Es una inversión. Vale. Había aquí otra pregunta de si hay documentación o consejos sobre best practices. Mira, yo te recomiendo seguir el developer blog, que es ¿vale? developersalesforce.com, pongo aquí. Yo lo he comentado antes en el grupo, suscribirse es muy interesante porque es una forma muy buena de mantenerse al día. Vale, pues ahí uno. Luego el Trailhead Live es un canal de streaming. O sea, antes Salesforce hacía webinars en GoToWebinar, pero ahora ya todos los webinars de developers son los jueves en Trailhead Live. Y se anuncian unos días antes y se graban también. Y ahora voy a empezar yo a hacer webinars en español. Todo lo que haga en inglés lo voy a hacer en español también, porque hemos visto que hay mucha gente interesada y lo vamos a hacer tal que así. Y luego, ¿qué más iba a comentar yo? El tema de la comunidad, o sea, en los developer group al final es donde puedes conocer gente que tenga blogs. Yo utilizo mucho Twitter y comparto muchas cosas por Twitter. O sea, que preguntaba ahí Miriam también que cómo enterarse de más eventos. Yo en Twitter estoy todo el día compartiendo eventos, grabaciones, webinars, blogs, etcétera, no solamente míos, sino otros que escribe la gente. Y hay mucha gente también que utiliza LinkedIn, pero sobre todo el mundo Salesforce se mueve por Twitter.
Entonces yo os recomiendo que os hagáis una cuenta, aunque sea para trabajo, que sigáis solamente a gente de trabajo si no os interesa para nada más y ya está. Y estar atentos a las cosas que van saliendo. No sé si a alguien se le ocurre algo más. Por ejemplo, ayer me acordé del blog de Esteba, que lo conocéis seguramente en este grupo, que es un blog, sí. claro, que es un blog maravilloso en español, que tiene mogollón de información súper avanzada, además, que está muy bien. Y lo compartí en el grupo este del campamento remoto. Pero, pues, poco a poco vas conociendo gente y te van llegando cosas. Alba, tu handle de Twitter es AlbaSFDC, ¿es? Sí, lo escribo. Creo que es este, pues no, mira. Ese, Vale. sí. Sí, lo de los seminarios de Trailhead Life. ¿Vale? Sí, a Esteve hay que pegarle un tirón. Bueno, no sé, pensaba que iba a venir, pero no Es que está supongo muy que liado. no se habrá podido conectar desde que ha cambiado. Se mudó a los chocolateros, igual está muy liado. No sé si tenéis alguna pregunta más. O yo quería comentar una cosa, si no tenéis más preguntas. No, básicamente es porque ahora me ha venido a la cabeza cuando Alba estaba hablando de los recursos y todo esto y cosas interesantes, decir que el Trailhead X de este año, el Trailhead X, como será online, ¿no, Alba? Si no me equivoco. Es gratis para todos, o sea que es el 25 de junio, creo que es el único día que hacen eventos y que creo que merece la pena, porque, bueno, los que no tenemos oportunidad de poder viajar hasta San Francisco para ir en directo, pues este año pues lo podremos seguir de esta manera. Creo que puede ser interesante. Y no sé si alguien más quiere comentar algo. Sobre todo, bueno, por mi parte, agradeceros a todos y a todas vuestra asistencia y sobre todo a Alba por su explicación. Creo que ha sido muy interesante, por lo menos a mí me ha gustado mucho. Y no sé si alguien quiere decir algo más. Nada, yo daros las gracias también por asistir y nada, y que ya tenéis mi contacto también por si necesitáis algo. Bueno, pues gracias a ti sobre todo.